Esta es la cuarta y última clase del tema de teoría de cinética química. Vamos a ver al principio de la clase la teoría de las colisiones, que fue propuesta por Gilbert Lewis en el año 1920. Es una teoría que es válida en fase gaseosa y lo que propone Lewis es que las moléculas, para dar lugar a la formación de productos, deben chocar. Pero esos choques deben tener suficiente energía como para que cuando se produzca la colisión se rompan enlaces, se reordenen los átomos y se forman nuevos enlaces que están presentes en los productos de reacción. Si el choque no tiene suficiente energía, las moléculas rebotan sin dar lugar a la formación de productos. Esto está representado acá en la diapositiva. Fíjense, la molécula verde va a chocar con la marrón. Si la energía cinética de las moléculas que van a chocar es menor que un cierto valor mínimo, bueno, este choque no dará lugar a la formación de productos. En tanto que si el choque tiene suficiente energía, pues las moléculas tenían suficiente energía cinética antes de la colisión, bueno, ese choque sí tendrá energía suficiente como para que se produzca un reordenamiento de los átomos y se rompan algunos enlaces y se formen otros nuevos, dando lugar a la formación de los productos de la reacción. Además de la energía de las moléculas que van a chocar, hay que tener en cuenta otro factor que es la orientación de las moléculas. Fíjense, en esta reacción, por ejemplo, está representada acá, entre un átomo de A y una molécula diatómica ABC, esta reacción da lugar a la formación de una molécula diatómica A2 y otra molécula diatómica ABC. Bueno, esto está representado acá con circulitos, los verdes representan a los átomos de A, los azules a los de B y los rojos a los de C. Si la orientación de las moléculas antes del choque fuera esta, bueno, cuando se produce la colisión, los dos átomos de A chocan uno respecto del otro, entonces esto favorecería la formación del enlace en la molécula diatómica A2, y este choque tendría la orientación adecuada para lograr la formación de productos de reacción. En cambio, si el átomo de A se aproximara a uno, por ejemplo, de C, como en este caso, el verde con el rojo, bueno, entonces, por más que la energía de las moléculas que van a chocar sea lo suficientemente grande como para que se rompan enlaces, si la orientación no es adecuada, bueno, en este caso, el choque no será un choque eficaz, no dará lugar a la formación de productos de reacción. Otro ejemplo, supónganse la reacción en fase gaseosa entre el hidrógeno diatómico y el cloro diatómico para dar lugar a la formación de cloruro de hidrógeno. La molécula de hidrógeno, representada acá en color azul, va a chocar con la molécula de cloro en esta orientación, bueno, este choque no dará lugar a la formación de cloruro de hidrógeno. En cambio, si cuando se produce el choque, los átomos de hidrógeno quedan próximos a los de cloro, bueno, la colisión entre estas dos moléculas favorecerá o será posible mediante esa colisión, siempre y cuando las moléculas tengan energía suficiente durante el choque, para que se formen las moléculas de cloruro de hidrógeno, como está indicado acá en la diapositiva. Es decir, en este caso la orientación sería la adecuada, y en el de arriba la orientación no es adecuada. Los choques que tengan suficiente energía y además que ocurran con la orientación adecuada son los choques eficaces, que son los que dan lugar a la formación de los productos de reacción. Para la teoría de las colisiones, la energía de activación, que es lo que habíamos visto anteriormente en la ecuación de Arrhenius, es la mínima energía que deben tener los reactivos para que el choque sea eficaz. Al aumentar la temperatura, aumenta la fracción de moléculas con energía superior a la energía de activación. ¿Se acuerdan? Vimos en el curso de Introducción a la Química, en el tema de teoría cinética, que si graficábamos la fracción de moléculas con una cierta energía en un intervalo, por ejemplo, entre E y E más diferencial de E, en función del valor de energía, es decir, son la fracción de moléculas con una cierta energía cinética, en función de esa energía cinética, bueno, esta distribución dependía de la temperatura. Si la temperatura era baja, en promedio, las moléculas tenían una energía cinética más baja. La curva sería la que corresponde al azul en la diapositiva. Si la temperatura era más alta, el valor promedio de las moléculas, de la energía cinética de las moléculas, aumentaba. Y si en este gráfico consideramos que la energía de activación está representada por este valor, que está indicado acá con la línea vertical, fíjense que cuanto mayor es la temperatura, la fracción de moléculas con energía superior a la energía de activación aumenta.
Por ejemplo, para la curva roja, mayor temperatura, la fracción de moléculas estaría representada por el área bajo la curva de este triangulito más grande. En cambio, para una temperatura menor, una temperatura más baja, digamos, para la curva azul, la fracción de moléculas con energía superior a la energía de activación es solamente este triangulito celeste. Entonces, al aumentar la temperatura, aumenta la proporción o la fracción de moléculas con energía superior a la energía de activación, y por lo tanto aumenta la constante de velocidad de la reacción según la ecuación de Reynolds. Además, según esta teoría, el factor preexponencial depende de la frecuencia de colisiones. Cuanto mayor sea la frecuencia de colisiones entre las moléculas de los reactivos, o sea, sería el número de toques por unidad de tiempo, mayor va a ser este factor preexponencial, favoreciendo el aumento de la constante de velocidad. Y además, este factor preexponencial no depende únicamente de la frecuencia de las colisiones, sino también de la orientación de las moléculas en el momento del choque. Hay otra teoría que es la teoría del estado de transición, también llamada teoría del complejo activado, que fue propuesta por Henry Eyring en el año 1935. Se puede ver esta teoría como una generalización de la teoría de las colisiones, ya que incluye el efecto del solvente, es decir, no es válida únicamente en fase gaseosa como la teoría de las colisiones, sino que también se puede aplicar a reacciones en solución. Lo que dice esta teoría es que cuando se va a producir la reacción, las moléculas de los reactivos se aproximan y cuando se encuentran, se distorsionan, dando lugar a la formación de un complejo activado o estado de transición de muy corta duración. Esto lo vamos a ver en un ejemplo en la diapositiva siguiente. En este complejo activado, los enlaces, algunos de los enlaces de los reactivos empiezan a debilitarse y empiezan a formarse los enlaces de los productos de la reacción, como se ve en la siguiente diapositiva, por ejemplo, para la reacción entre el cloro y el hidrógeno en fase gaseosa en este caso. Si se aproximan con la orientación adecuada la molécula de cloro y la molécula de hidrógeno, bueno, cuando están muy próximos, forma un complejo activado donde, fíjense, el enlace cloro-cloro ahora aparece con línea punteada, indicando que se está debilitando, es decir, los átomos de cloro están más separados de lo que estaban originalmente en la molécula de cloro diatómica. También se debilitan los enlaces hidrógeno en la molécula de hidrógeno, el enlace hidrógeno-hidrógeno, están más separados los átomos que los que estaban originalmente en la molécula diatómica, y comienzan a formarse los enlaces hidrógeno-cloro. Bueno, una vez que se alcanza este complejo activado, se rompen completamente en una etapa posterior el enlace cloro-cloro, hidrógeno-hidrógeno, y se separan las moléculas de cloruro y hidrógeno, en este caso en fase gaseosa. Entonces, esto representaría al complejo activado para esta reacción, o estado de transición, que como dijimos anteriormente, es una configuración de los reactivos que tiene una duración muy corta en el tiempo. Bueno, en esta teoría del complejo activado podemos hacer un gráfico de energía potencial en función del grado de avance de la reacción. Esta energía potencial no tiene que ver directamente con la velocidad a la que se están moviendo las moléculas de reactivo, eso relacionado con eso estaría la energía cinética, que tiene que ver con la interacción que haya entre las moléculas de reactivo. Fíjense, en este caso, la energía de los reactivos es mayor que la energía de los productos de reacción, es decir, cuando acá están representados los reactivos, en este caso los reactivos son la molécula diatómica A2 y la molécula B o un átomo de B, y en los productos tenemos un átomo de A y una molécula diatómica AB. Como los reactivos tienen mayor energía que los productos de reacción, esto correspondería a una reacción exotérmica, porque cuando se produce la reacción hay una liberación de energía en forma de calor al medio, es decir, sería una reacción con delta H negativo. ¿Sí? Fíjense, en este caso, el complejo activado, bueno, como tenemos una molécula atómica A que va a reaccionar con un átomo de B, en el complejo activado se empiezan a separar los átomos de A, es decir, el enlace AA va debilitando y comienza a formarse el enlace de A con el átomo de B. Este sería el complejo activado para esta reacción. La diferencia de energía entre la energía del complejo activado, o estado de transición también llamado, y la energía de los reactivos, es lo que se conoce en el marco de esta teoría como energía de activación. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que sucede. En este
en este recorrido que aparece acá indicado con 1, lo que está ocurriendo, a medida que está avanzando la reacción química, es que los reactivos se aproximan, perdiendo energía cinética, porque va aumentando su energía potencial debido a la repulsión de las nubes electrónicas de esas moléculas que se van aproximando, en este caso la molécula diatómica con los átomos de B. O sea, hay un aumento de la energía potencial. Bueno, tenemos dos posibilidades. La energía cinética de las moléculas que se están aproximando es menor que la energía de activación. Bueno, en este caso, la energía de las moléculas no va a ser lo suficientemente grande como para llegar a la formación del complejo activado, y vuelven a bajar por la izquierda, es decir, no se produciría la reacción y volveríamos a tener los reactivos. Y por otro lado, la energía cinética de las moléculas que se van aproximando es mayor o igual que esa energía de activación, que es la diferencia entre la energía del complejo activado y la energía de los reactivos, esta barrera energética que tienen que vencer. Bueno, se forma el complejo activado, en ese caso, y el sistema evolucionará hacia los productos de reacción, siguiendo esta trayectoria, bueno, hasta que se forme la molécula diatómica B y los átomos de A. Es decir, que se rompa completamente este enlace AA y se forme el enlace AB en los productos de reacción, en esta reacción que, como dijimos anteriormente, es una reacción exotérmica. Bueno, acá tenemos dos perfiles de energía potencial para unas reacciones genéricas, donde A más B dan los productos C y D. En el gráfico de la izquierda se trata, como en el caso anterior, de una reacción exotérmica, ya que los productos de reacción tienen menor energía que los reactivos. Acá está marcada la energía del complejo activado, correspondería a este valor, y la energía de activación, la diferencia entre la energía del complejo activado de estado de transición y la energía de los reactivos. Esta sería una reacción entonces exotérmica, y en este otro caso, como la energía de los productos es mayor que la de los reactivos, para que se produzca la reacción, se va a absorber energía en forma de calor del medio, entonces será una reacción exotérmica. A esta le correspondería un delta-H positivo, mientras que a la de la izquierda el delta-H que le corresponde es negativo. Según esta teoría, entonces, ¿qué sería la energía de activación? La mínima energía necesaria para la formación del complejo activado o del estado de transición. Bueno, hay algunos factores que afectan la velocidad de una reacción química, algunos ya los estuvimos viendo en forma independiente. Por ejemplo, la magnitud de la energía de activación de una reacción determina su velocidad. Si la energía de activación es muy alta, ocurre en un periodo largo de tiempo, es decir, es una reacción muy lenta. Hay reacciones que tardan años en ocurrir. Si es baja la energía de activación, en general va a ser una reacción rápida. Bueno, hay reacciones que ocurren en una escala de tiempo muy rápida, del orden, no sé, de los nanosegundos o tiempos menores, picos segundos. Al aumentar, nanosegundos se acuerdan, 10 a la menos 9 segundos, picosegundos 10 a la menos 2. Al aumentar la temperatura, aumenta en general la energía cinética de los reactivos, y estos pueden superar fácilmente la barrera energética que hay en la energía de activación, aumentando la velocidad de reacción. O sea que la temperatura sería un factor que afecta la velocidad de una reacción química. Además, cuando aumenta la concentración de reactivos, aumenta la frecuencia de choques entre estos, y por lo tanto también va a aumentar la velocidad de reacción. También la velocidad depende del estado de agregación, no es lo mismo una reacción que ocurre entre reactivos que están, no sé, en fase gaseosa o en fase sólida. En general, la aproximación de los reactivos en fase sólida va a ser mucho más lenta. Entonces depende del estado de agregación de los reactivos, la velocidad de reacción. Y en el caso de sólidos, de la división. Por ejemplo, si ustedes quieren, no sé, una reacción de combustión, si quieren quemar un tronco, bueno, va a ser un proceso mucho más lento que si en vez de usar el tronco usan la misma cantidad de madera en pequeñas astillas o en acerrín, porque en ese caso la división del sólido va a favorecer el contacto del sólido con, por ejemplo, el oxígeno, en el caso de la combustión, y va a hacer que la reacción ocurra más rápidamente. También la presencia de catalizadores afecta la velocidad de una reacción química. ¿Qué es un catalizador? Es una sustancia que acelera la reacción química participando en el mecanismo de la misma, pero sin formar parte de la reacción global. Es decir, yo tengo una reacción como esta, este es un gráfico de energía potencial en función, digamos, acá dice coordenada de reacción, pensemos en el avance de la reacción, acá están los reactivos, acá están los productos, esto sería el máximo, el complejo activado
en ausencia de catalizador, está marcado acá en color rojo. La energía de activación sería la diferencia entre la energía del complejo activado o estado de transición y la energía de los reactivos. En presencia del catalizador, la reacción sigue un mecanismo diferente, entonces la energía de activación disminuye y eso hace que la reacción se acelere. Digamos, la barrera energética que deben superar los reactivos para que la reacción ocurra va a ser más baja, por lo tanto la reacción va a ocurrir más rápidamente. La catálisis puede ser homogénea o heterogénea. Si es homogénea, quiere decir que el catalizador se encuentra en la misma fase que los reactivos y los productos. Por ejemplo, la reacción de descomposición del agua oxigenada en fase acuosa para dar agua y oxígeno, ¿sí?, puede ser catalizada por bromuro en fase acuosa también. En este caso, en presencia de bromuro, la reacción ocurre en dos etapas. Primero, el bromuro se oxida frente al agua oxigenada, generándose bromo como producto de esa reacción de oxidación. Fíjense que el agua oxigenada se está reduciendo a agua en esta reacción redox. Y posteriormente el bromo vuelve a reducirse a bromuro en presencia de agua oxigenada, generándose protones y oxígeno como producto de la reacción. Si uno suma estas dos reacciones, va a encontrar la reacción global que está indicada acá arriba. En este caso, el catalizador sería el bromuro. Fíjense que no aparece en la reacción global, ¿sí? Es lo mismo que pasaba con los intermediarios de reacción, que no aparecen en la reacción global, pero en este caso es algo que uno le agrega al sistema para que la reacción ocurra más rápidamente. En general, se incorpora el catalizador en muy bajas concentraciones. Entonces, es un ejemplo de catálisis homogénea. Una catálisis heterogénea es la que ocurre cuando el catalizador está en una fase distinta a la que se encuentran los reactivos y los productos. Por ejemplo, podría ser un catalizador sólido, en general, por ejemplo, podría ser un metal, y en el caso de que los reactivos se encuentren en fase gaseosa y los productos de reacción también estén en fase gaseosa. Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, en la hidrogenación del eteno, tanto el eteno, que es esta molécula que tiene un enlace doble, como el hidrógeno se encuentran en fase gaseosa, el producto de reacción es el etano. En este caso se usa un catalizador metálico, y lo que ocurre es que los reactivos quedan inmovilizados, se dice que están absorbidos, con D, sobre la superficie del catalizador. Cuando están inmovilizados sobre la superficie del catalizador, se relajan los enlaces. Entonces este enlace, por ejemplo, carbono doble, que era muy difícil de romper en fase gaseosa, se facilita su ruptura cuando el eteno está inmovilizado sobre la superficie metálica del catalizador. Lo mismo ocurre con el enlace hidrógeno-hidrógeno en la molécula diatómica de hidrógeno. Y estos enlaces se pueden romper más fácilmente. Ocurre la reacción química sobre la superficie del catalizador y se forma de esa manera el producto de reacción, que es el etano. Cuanto mayor sea la superficie del sólido, mayor será su capacidad catalítica, porque tendrá mayor posibilidad de inmovilizar a los reactivos hechos en fase gaseosa sobre su superficie. También hay otras reacciones que pueden ocurrir también en fase heterogénea, como por ejemplo reacciones enzimáticas. Las enzimas son catalizadores biológicos que son proteínas, y también los convertores catalíticos que se colocan en los caños de escape de los autos modernos. Esos convertores catalíticos lo que hacen es acelerar la reacción de combustión del monóxido de carbono y los hidrocarburos no quemados, es decir, la reacción con oxígeno. Entonces, mediante un convertor catalítico, que en general son metales de transición los que se emplean, se puede acelerar esta reacción para dar lugar a la formación de dióxido de carbono y agua, que son compuestos menos tóxicos que el monóxido de carbono y los hidrocarburos no quemados que surgen como producto de combustión. También se pueden transformar los óxidos de nitrógeno, monóxido y dióxido de nitrógeno, mediante convertores catalíticos presentes en los caños de escape, en nitrógeno y oxígeno, que son moléculas que forman parte del aire. Con esto quedaría concluida toda la clase de cinética química.